poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Buenos días, bendito Dios que nos permite y nos obsequia un día más en la cual nosotros estamos viendo y veremos su misericordia muy seguramente el día de hoy. Creo que el amanecer ya es su misericordia grande e importante en nuestra vida. Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Roque Aguilar de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escucha, que nos ve. En esta mañana quisiéramos hablar acerca de la palabra de Dios. Este es el programa Platicando con Dios, que semana a semana nos permite el Señor poder estar aquí comentando, platicando la palabra de Dios, justamente eso, tratando de encontrar algo que pueda ayudarnos, motivarnos, levantar nuestro ánimo y sobre todo conocer la palabra de Dios y lo que ella puede hacer en nuestras vidas. Agradecemos infinitamente el espacio que nos concede Imagen y Política y a Pepe Arana que nos conduce en la parte técnica en esta mañana. Yo quiero hablar hoy acerca de algo que pudiera ser común, que pudiera ser recurrente en nuestra vida, pero que no debería existir. Y quiero hablar exactamente del temor, del miedo, de la angustia que podemos tener nosotros en nuestras vidas. Hay un pasaje muy conocido por pues casi toda la humanidad cuando hablamos acerca de la vida del rey David. Pero la conocemos mucho y la conocemos más cuando hablamos aquel enfrentamiento que tuvo contra Goliat, él siendo muy joven, siendo pues entre la adolescencia quizás y la juventud. Él tiene un encuentro bélico con un hombre, con alguien, un guerrero, un soldado fiero, que causaba mucho terror. Y en esta hora yo quiero que traigamos a la memoria ese pasaje. Leeré algunos versos porque es demasiado. Es un pasaje muy largo, 50 y tantos versos, pero si quisiera rescatar los más, los que nos vayan dando pues un seguimiento de lo que yo quiero exponer. Hace algún tiempo
no sé, 5 o 6 años, recuerdo que tuvimos la necesidad de tener que enfrentar legalmente una situación que laboralmente nos perjudicaba. Y en ese tenor de lo que pudiese ocurrir, en nosotros sobrevino pues la angustia, la incógnita de que qué irá a pasar con nosotros o qué irá a pasar conmigo y qué voy a hacer después de, si es que ocurre lo que piensan hacer con mi trabajo, esas partes esos puntos legales que a veces son algunas lagunas que uno no puede ni defenderse. Entonces recurrí a un abogado y le expusimos, éramos varios trabajadores, y le expusimos la situación. Nos escuchó atentamente y después de escuchar nuestros argumentos y nuestras ponencias que como trabajador teníamos, nosotros tratando de encontrar o de explicar que pues no era eso no era justo, este abogado nos escuchó, nos miraba atentamente y luego nos refirió una palabra que hasta el día de hoy me la tengo en la cabeza siempre que quiero pues encontrar en algún momento aquello que me pueda animar, y nos decía, nos escuchó y nos dijo, ok, dice, está bien, y escuché sus argumentos de ustedes y escuché, y nos dijo, lo que procede es que actúen de esta manera y lo podemos hacer así. De ese grupo recuerdo que algunos se abrieron y dijeron, no, pues mejor no, porque era enfrentarse al gobierno federal. Y otro grupo dijimos, pero antes de esto, antes que decidiéramos qué hacer, nos dijo el abogado, y lo recuerdo muy bien, que dijo, yo los puedo defender de la ley, pero no los puedo defender del miedo. Y esas palabras las recuerdo continuamente porque muchas veces es el miedo que nos gana, es el temor que nos impide actuar y nos impide defendernos. Estoy hablando en el terreno legal, pues. Y él decía, yo los voy a defender de la ley, pero si tú tienes miedo a enfrentarte a un órgano tan grande, es tu decisión, pero tú decides. Unos abrieron y unos nos quedamos, y entonces dijo el abogado, pues procedamos a lo que viene, y nos dijo, vamos a ganar, ustedes no tengan miedo. Y con esa recomendación, un grupo de trabajadores dijimos, vamos para adelante y vamos sin temor. Y así ocurrió. Así ocurrió también con la vida de David. En una ocasión el pueblo de Israel se encontraba en un lugar, en un espacio, y enfrente se para un ejército muy grande y de soldados y de guerreros de los filisteos. Dentro de ellos venía el hombre más grande del universo, quizás llamado Goliat. Este hombre sabía que tenía capacidad de poder penetrar en la mente de los soldados y del propio rey, que en ese tiempo era Saúl, y les infunde miedo. Y él reta al pueblo de Israel y les dice, si alguno de ustedes se atreve a enfrentarse conmigo y me venciere, nosotros, dice, los filisteos seremos siervos del pueblo de Israel.
Pero si yo los venzo a ustedes, entonces ustedes serán nuestros siervos, nuestros esclavos. Obviamente, imagínese usted un hombre gigante con una espada muy grande. El hombre medía casi 3 metros y pues fuerte, guerrero, con una espada terrible que podía matar de un solo movimiento 4 o 5 soldados, y los reta. Y el mismo rey llamado Saúl, estoy en primera de Samuel, capítulo 17, versos 11. Y quiero leerlos aisladamente porque la historia ya la conocemos muchos, pero quiero caer en los puntos que yo quiero remarcar de esta mañana. Y dice así: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, el filisteo era Goliat, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y eso es justamente el principal error que podemos nosotros los humanos tener: el miedo. Porque el miedo nos imposibilita, el miedo nos hace poner estáticos, el miedo nos deja en una sola pieza que no podemos movilizarnos. Y entonces, si el rey que era el principal líder de un pueblo tiene miedo, muy seguramente los demás se permearon por ese miedo en sus vidas. Dice que cuando oyeron las palabras se turbaron y tuvieron gran miedo, gran miedo. Es importante resaltar, el temor fue mayúsculo, fue terrible, y no era para menos. Aquel hombre los había retado y entonces venía muy armado. Fíjese que dicen en el verso 4, me regreso, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, una cobertura pues, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y entonces él empezó a injuriar, a provocar. Sabía lo que traía. Y nosotros es necesario que cuando tengamos una situación que esté queriendo ganarnos el valor, debemos de perder el miedo. Y en esta mañana eso quiero resaltar. Debemos de perder el miedo para actuar. Saúl y todo Israel dice que tuvieron gran temor. Y cuando el temor llega a la vida de las gentes, cuando el temor llega a nuestras vidas, la verdad, no podemos actuar ni podemos nosotros salir adelante. En ese instante, David, que era un pastor de ovejas, cuidador de ovejas, un rebaño, dice que llegó, fue a ver a sus hermanos, porque su padre le manda, él dice: ve al frente de la batalla a ver a tus hermanos si viven o no viven. Él dejó las ovejas y se fue, caminó a buscar a sus hermanos, y finalmente encontró al pueblo de Israel, no digamos que en pie de guerra, porque a ese punto de estar en el temor, pues no podíamos decir están en pie de guerra, están a punto de sucumbir ante las amenazas del enemigo. Y preguntó por sus hermanos. Él
Pero antes de encontrar a sus hermanos, él escuchó lo que había sucedido. Y entonces dice que en el verso 32, ya me fui hasta el verso 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice Saúl, decía David, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Acá hay algo que tenemos que recordar nosotros. Estaba diciendo David, no desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat. David dijo, tu siervo irá a pelear contra este filisteo. ¿Qué era lo que tenía David que se atrevió a decidir a pelear contra aquel hombre enorme, guerrero, soldado, muy fuerte, que causaba terror al enemigo, que lo hacía tener confianza en sí mismo? Y esto es algo importante. Nosotros debemos aprender, o debemos de quitarnos el miedo a perder la confianza de nosotros mismos. Muchas veces nosotros decimos, o no nos atrevemos a hacer cosas y decimos, no puedo. Y decimos, las circunstancias me están ganando, las circunstancias me están ganando la batalla. Pero David, aun cuando era pequeño en estatura y joven en edad, ¿qué era lo que provocaba atreverse a tener confianza en sí mismo? Era lo que en su vida tenía una seguridad plena en que él podía enfrentarse y en que podía vencer a aquel hombre gigante. Muchas veces nosotros tenemos temor en nosotros y perdemos la confianza de nosotros mismos. A veces somos tan fáciles de desvanecernos, somos tan dóciles de que una circunstancia nos venza. Pero la verdad es que nosotros somos capaces de muchas cosas. Obviamente, ¿qué es lo que nos hace venirnos hacia abajo? El temor, el miedo. Y el miedo nos hace perder la confianza en nosotros mismos. Yo soy maestro de jóvenes y siempre les digo, aunque unos muestran mayor capacidad de aprendizaje, aunque unos muestran mayor habilidad de aprender, siempre les digo a todos, ustedes son inteligentes porque lo son. Aparte de que yo se los diga, es que son inteligentes. Tienen un coeficiente, es verdad que algunos los tienen mayor que otro, pero todos son inteligentes y se los demuestro y les digo, a ver, todos ustedes hacen maldades. Para hacer maldad tienes que ser inteligente, porque lo primero que cuando hacen una maldad los chicos,
lo que hacen es tratar de que nadie los descubra en su maldad. Y para hacer eso se requiere ser inteligentes. Un grado mayor o menor se requiere ser inteligentes. Por eso es importante que a los muchachos siempre se les recalque, siempre se les debe decir a tus hijos: hijo, tú eres inteligente, tú eres capaz, tú puedes, tú tienes la habilidad y la capacidad. Es verdad que muchas veces cometemos el error en casa de muchas veces le decimos a nuestro hijo: tú no eres como tu hermano, y ese es uno de los principales errores. Entonces, cuando nosotros ponemos estándares o ponemos medidas cualitativas o medidas cuantitativas en nuestros hijos, lo que estamos haciéndoles es un daño. Entonces provocamos que nuestro hijo pierda la confianza en sí. Entonces les digo, yo soy maestro, le digo a los jóvenes: ustedes son inteligentes, deben de entender que sí pueden, deben de entender que tienen la capacidad. David dijo: yo voy a ir y voy a pelear contra ese hombre, porque le refiere al rey: fíjate que yo, si maté a un oso, si maté a un león, ¿qué puede hacer este pobre incircunciso que se ha atrevido hoy a retar al ejército de Israel? Yo soy capaz, yo puedo ir, yo puedo enfrentarme. No es que estuviese tan envalentonado, sino que tenía confianza en sí mismo. Y decía, y él quizás pensó, dijo: pues si yo mato a un oso, si yo he matado a un león, si estos animales salvajes venían y tomaban una oveja de la manada y se los llevaban, dice, yo iba tras ellos. Y lo dice con una seguridad, dice, yo iba tras ellos y se los quitaba. Y dice, y aún salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, o sea, si me atacaba a mí, si el león y el oso se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Cómo nos imaginamos eso? Pues no sé qué esté pasando por su mente ahorita que usted me está escuchando y traemos a la memoria. David, un hombre, un muchacho que cuidaba ovejas y se peleaba contra el león o el oso, dice, y yo se lo quitaba de la boca mi oveja, y si el león y el oso volvían contra mí, dice, yo los tomaba de las quejadas y de ahí yo los mataba, si los hería y los mataba. Entonces, algo que tenemos que hacer es nosotros perder ese miedo a nuestra propia confianza. Nosotros debemos de tenernos confianza, es decir, tengo la capacidad de enfrentarme a tal o cual circunstancia. Porque también es importante que nosotros sepamos de qué estamos hechos. Pero es importante de que nosotros sí podemos enfrentarnos a una situación. Y este muchacho, David, perdió el miedo y se tuvo la confianza en sí mismo que podía atreverse a enfrentar a aquel hombre grande. Un hombre que venía armado, como decimos actualmente, hasta los dientes, de aquella época, por supuesto, ¿no? Venía protegido. Venía el hombre, pues era el hombre más grande del otro ejército que estaba enfrentándose al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel dijo, pues no hay quien pueda, ni el mismo rey se atrevió y dijo, pues les ganó el valor. Y cuando algo nos gana el valor, prácticamente somos hombres y mujeres que estamos perdidos. Perdamos el miedo a tenernos confianza, perdamos el miedo a decir,
yo sí puedo. Perdamos el miedo de decir, sí me atrevo. Por grande que sea el obstáculo, por grande que sea la barrera que está frente a nosotros, digamos, vamos a brincarla y la vamos a pasar. Entonces dice que este David va y se enfrenta a aquel hombre y se empieza David a acercarse y le dijo, pues David prácticamente le dio, cuando David le dijo, yo iré, pelearé. Y entonces le dijo David a Saúl que él iba a ir. Y entonces le dijo Saúl a David, pues ve. Y prácticamente le dio la bendición y prácticamente, como decimos, le dio la despedida, ¿no? Prácticamente. Y en el versículo 41 dice que, en el verso 40, y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Fíjense, quiero recalcar el equipo de guerra que traía David. Es para reírse, porque la verdad era para dar risa. Y dice que tomó su cayado en su mano. El cayado no es más que una vara que sirve de apoyo, porque recordemos que David era pastor de ovejas y andaba entre las piedras, entre los riscos, y andaba pastando las ovejas, subía y bajaba los riscos, y tenía que apoyarse para no caer, y ese era pues su punto de apoyo, ¿no? Dice que tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, o sea, un morral. Hemos visto las figuras, ¿no? de algunos pastores de ovejas que antaño se usaban, o algunos morrales que en el campo todavía se usan, morrales de yuta, donde sirve para llevar el alimento, algunas cosas de comer o cosas que nos pueden servir para trabajar. Y en el zurrón que traía, dice, y que tomó su onda en su mano y se fue a hacer 3 cosas: su cayado, su morral, unas piedras, dice, 5 piedras lisas de arroyo, y se fue contra el filisteo, hacia el filisteo. 5 elementos que a David le dieron esa seguridad de enfrentarse, sus armas de trabajo, su arma de defensa en el campo pastoril, en el área pastoril. David las toma y dijo, con esto es suficiente, con esto tengo bastante para enfrentarme. Y salió. Y una honda no es más que un pedazo de cuero que puede ser ovalada, unida en los extremos por 2 lazos o hilos muy fuertes, y que se pone la piedra en medio de ese cuero o la honda, pedazo de piel, y tomando las 2 puntas del lazo, se le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que alcance una velocidad bastante importante, y entonces la piedra, uno de las puntas del hilo
se suelta y la piedra sale con una velocidad terriblemente fuerte. Bueno, eso fue su arma. Y entonces dice que, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. El escudero del filisteo, ¿no? Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Qué le parece a usted? Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro? ¿Soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Otra cosa que nos infunde temor es precisamente las palabras que pueden salir de enfrente hacia mí. Muchas veces bastan solo las palabras para herirnos. Para acabarnos. Y fíjense que muchas veces no solamente hieren los golpes, no solamente hieren aquello que puede dañarnos físicamente, sino aquellas cosas que emocionalmente, o aquellas cosas que pueden dañarnos psicológicamente. Son cosas que pueden a nosotros hacernos venir hacia abajo. Por eso decía yo hace rato que muchas veces cometemos el error como padres cuando, quizás sin darnos cuenta o sin pretender hacerlo, pero muchos padres lo hacen, en decirle a un hijo o al mayor o al menor, decir, es que tú no eres como tu hermano. Claro que no, nadie es igual. Y entonces esas palabras que como padres decimos al hijo, muchas veces lo hacen tan pequeño que estamos haciendo un daño terrible. Entonces debemos tener cuidado nosotros como papás, o nosotros cuando alguien nos refiere y quiere insultarnos, porque muchas veces nos insultan, ¿no? Y nos dicen palabras que, si tú no eres fuerte de carácter, te tiran y te hacen sentirte así justamente como están diciendo. ¿Cuántos esposos no le dicen a la esposa: eres un inútil, una buena para nada, no sirves, mira, etcétera? Bueno, también la esposa muchas veces al esposo le dice: eres un bueno para nada, no sirves en tu trabajo, y cosas así. Y obviamente las palabras del que puede ayudarnos, del que está conmigo, nos hiere y nos derriba. David tuvo ese problema enfrente de las palabras de un hombre que le dijo: imagínese que un tipo tan grande le diga a un muchacho joven, pequeño de edad y pequeño de estatura: te voy a hacer pedazos. Y le dice: le voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Oiga, no cualquiera puede soportar esa amenaza. No cualquiera puede decir, como dicen los niños, no oigo, soy de palo. ¿No? No cualquiera puede decir eso, porque la amenaza era terrible. La amenaza era bastante agresiva. Y entonces, si tú no eres fuerte de carácter, si tú mismo tienes miedo de tu persona, te vas a derrumbar. Dios no quiere que seamos personas debiluchas, débiles, que podamos
dejarnos vencer con la circunstancia más pequeña. Dios quiere fortalecer nuestro carácter, pero tenemos que hacerlo, tenemos que dejarnos y tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas. Entender de que nosotros no somos cualquiera, no somos cualquier baratija, como decimos, ¿no? No, tú eres alguien y tienes la capacidad. Y como decía el abogado, yo te puedo defender de la ley, pero no del miedo. Y si el miedo invade tu vida, entonces ya estás perdido. Y las palabras que le refieren a David era para hacerlo, ahora sí que chiquito, ¿no? ¿Y cuál es la reacción ante una amenaza y ante el golpe de las palabras de un hombre gigante hacia aquel muchacho? La respuesta de David fue lo más importante, aunque el filisteo no crean que le importó. No le importó mucho. Pero para la vida de David sí era importante decirlo. Y dice, entonces dijo David al filisteo, a Goliat, dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalinas. Tú vienes a mí con tu arma de guerra. Tú vienes a mí y me insultas y me provocas y piensas que te voy a tener miedo, porque obviamente no fue unas palabras así, ¿no? Aquellos hombres se dijeron, hemos visto las luchas, ¿no? Las luchas que se hacen en Estados Unidos, no sé, a veces las veo, pero no sé ni cómo se llama aquí se llama lucha libre en México, pero creo que es el SmackDown o algo así. No sé si Pepe me puede corregir. Pero bueno, son unos hombres gigantes, ¿no? Y el referee que está ahí o algunas personas llegan y les ponen el micrófono y se empiezan a decir, no, que yo, que tú, que yo soy mejor y que acuérdate que te vencí, no, pero ahora sí te voy a ganar porque ya me preparé. Y se dicen y se ofenden terriblemente y uno dice, aquí va a haber sangre, esto se va a poner bueno. Y les ponen el micrófono y los hombres se insultan, ¿no? Y este hombre, Goliat, con David, pues se están enfrentando con palabras. Antes de enfrentarse a guerra se dicen. Obviamente aquel hombre gigantón dijo, pues te voy a vencer fácilmente, te voy a hacer pedazos con mi espada, ¿no? Te voy a hacer primero en mitad, te voy a atravesar, luego te voy a hacer en cachitos y te voy a tirar tus carnes ahí a las aves del campo, a las aves y a las bestias del campo. Y nada va a quedar de ti. Y entonces el pueblo de Israel van a ser mis siervos. Y entonces le dice David, bueno, tú porque traes armas piensas que me vas a vencer y me vas a ganar, pero no. ¿Qué le dice? Verso 45. Tú vienes a mí con espada y lanzas y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y si nosotros hubiésemos visto aquella escena, si nosotros hubiésemos visto lo caricaturesco que parecía, sí, digo caricaturesco porque
Imagínese usted un hombre enorme, un pequeño, con una vara, con una honda, con un morralito y unas piedras, y un hombre tan armado, preparado para la guerra. Aquello pudiera darnos risa. Y todavía lo que se atreve a decir David, ¿cómo no se amedrenta ante las palabras de aquel hombre? Y es que hay algo importante aquí que yo quiero resaltar. Es que David perdió el miedo y tuvo confianza en Dios. David perdió el miedo sabiendo que su confianza en Dios podía hacerlo vencedor. Muchas veces nosotros, como creyentes, como llamados hijos de Dios, perdemos la confianza en Dios. Muchas veces nuestra batalla ha durado tiempo. Muchas veces nuestra batalla tiene tiempo ahí. Y muchos de nosotros decimos, ya no más pelear. Ya no más, decimos, me doy por vencido. Y ya perdimos la confianza en que Dios puede sacarnos adelante en una situación específica que nosotros tengamos. Muchas veces nosotros perdemos esa confianza de que Dios puede rescatarnos y que Dios puede ayudarnos. Porque muchas veces nosotros queremos que las cosas fluyan a nuestra propia manera y a nuestro propio gusto y en nuestros propios tiempos. Y Dios no obra a nuestros tiempos y Dios no obra a nuestra manera, porque Dios sabe qué es justamente lo que nos conviene. Y eso es lo que muchas veces ocurre en la vida del creyente. Muchas veces tiene miedo a veces de confiar en Dios y pierde la confianza en Dios. Pero Dios, como una vez cantaba el pueblo de Israel y dijo, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo para poseer la tierra. Y si tú has llegado hasta esas alturas, es porque Dios te ha llevado hasta ahí para ser un vencedor como lo fue David. Y esto no es un manejo psicológico que yo quiero hacer en tu vida. No, yo quiero decirte de que Dios te ha traído hasta aquí por su misericordia y tú has ido venciendo cada vez más. Y que la última batalla va a ser, y cuando digas soy un vencedor, realmente vas a ser cuando estemos con el Señor, cuando ya estemos en su presencia. Mientras iremos peleando una, decenas, centenas, miles de batallas, pero hasta que no salgamos de esta tierra, entonces digamos que soy un vencedor, como dijo Pablo. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Solamente me espera, dice, la corona que me va a dar Dios. Entonces, cuando David se enfrenta a Goliat, dice que se echaron a encontrar, y aconteció en el verso 48 que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró
con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y la cortó con ella, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Esta es la historia, el final feliz que tuvo David cuando no tuvo temor, cuando tuvo confianza en sí mismo y cuando tuvo confianza en Dios. Y cuando dice que se vinieron a encontrar, obviamente estaban a una distancia pues más o menos larga, y dice que se echaron a andar para ir al encuentro, ambos se vinieron, ¿no? Y imagínense aquella escena, ¿no? Aquellos hombres corriendo, aquel hombre gritando, y los ejércitos tal vez apoyando y quizás los filisteos diciendo: Goliat, Goliat, Goliat. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Si para empezar tuvieron temor, y cuando vieron que David era pequeño, yo no sé si gritaban David, David, no lo sé. ¿No? Es como cuando nosotros vamos al fútbol y le vamos a nuestro equipo y gritamos el nombre de nuestro equipo. ¿Por qué gritamos? Porque queremos darles valor, porque queremos infundirles ánimo a nuestro equipo. Y con nuestro grito nosotros estamos diciéndole a nuestro equipo: aquí estamos contigo. Aunque los que se esfuerzan son los de abajo, pero nosotros estamos gritando el nombre de nuestro equipo. Y hacemos la ola, ¿no? Y cuando nuestro equipo de fútbol tiene el balón, estamos infundiéndoles. Y cuando el equipo contrario tiene el balón, gritamos para desanimarlos, y le gritan de todo. Así como seguramente David y Goliat se gritaron, porque le dijo: mira, ¿a poco soy perro para que te vengas con una varita y ese morralito? Y quizás se rió Goliat de David, y se burlaron quizás el pueblo de los filisteos cuando vieron a aquel hombre pequeñito. Pero David tenía la seguridad de que saldría vencedor, porque dijo: tú vienes a mí con espadas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En ese nombre del Dios poderoso yo vengo a ti y te voy a vencer. Y ¿sabes qué? Te voy a matar, te voy a hacer pedazos. Y el pueblo de los filisteos se reía pues de la amenaza. Y cuando aquellos hombres están de frente y se vienen uno contra el otro, pues era para reírse, pues, ¿no? Pero dice que cuando venían uno contra el otro, David sacó una piedra de su morral, lo puso en su honda y le empezó a dar vueltas, vueltas y vueltas y vueltas, hasta que tuvieron a una distancia prudente. Dice que David suelta su honda y la piedra sale con una velocidad. Y se los voy a decir porque esto sí lo sé. Yo sí que vengo de una tierra, de un pueblo pequeño, de un pueblo rural en Chiapas. Sí tuve mi honda, sí tiré piedras con la honda, sí lo practiqué, sí le tiramos a las aves, porque es la verdad, y me acuso hoy, de lo cual me arrepiento, que muchas veces con nuestras resorteras o con nuestra honda nos servía para matar las avecitas del campo. Yo no sabía. En la actualidad pues no me atrevería ya, porque el daño que le hemos hecho a la naturaleza,
Y yo sí tuve una onda en mi mano, tuve una resortera en mi mano, y tuve una onda y lancé piedras. ¿Y saben qué era lo maravilloso? Que cuando nosotros tirábamos, soltábamos el cordel de la onda, algo que nos hacía sentirnos grandes era que la piedra salía, y ¿saben qué? De la velocidad que llevaba, hasta zumbaba. Zum, hacía la piedra. ¿Por qué era una velocidad terrible? Porque era lo maravilloso, lo que nosotros queríamos era que darle más velocidad, entre más vueltas le dábamos a la onda, la tiramos y aquella piedra salía con una velocidad increíble. Ahora imaginémonos a David, que practicaba todo el tiempo, porque él sabía que tenía que enfrentarse a animales grandes, a león y a oso, dice la palabra. Y cuando se viene contra Goliat, y se vienen los dos, imaginémonos los dos en cámara lenta, ¿no? Uno contra el otro. Y ver el gesto rabioso, fiero de Goliat, ¿no? Y ahí venía aquel hombre con unas ansias de matar, de acabar, porque era guerrero, o sea, él tenía que matar. En la guerra no tienes que tener clemencia de nada. Y David igualmente, ¿no? Diciendo, te voy a hacer pedazos, verás cómo. Y quizás hasta disfrutando aquel instante de cómo hacer, y midiendo la distancia, y midiendo la altura, y midiendo todo, pues. Porque no era fácil tirar una onda en la piedra y tirar la onda, no. Él tiene que hacer un cálculo preciso. Un cálculo físico bien hecho. Pero sabía, porque imagínense tirar una piedra en movimiento, viniendo, ¿no? Los dos, uno contra el otro, y venirse, ya que el hombre venía casi lamiéndose, ¿no? Los labios, y ahora te lo voy a hacer pedazos. Imaginemos ese que dicen en cámara lenta, y venir el uno contra el otro, y corriendo. Aquel con su lanza, con su espada, con su lanza. Y dice, te voy a atravesar, y la lanza va a cruzar tu cuerpo, mi jabalina. Eres pequeño. Y David midiendo, calculando si en qué ángulo lo voy a agarrar este infeliz. Y cuando tuvo la distancia David, dice que suelta la onda. Fue tal su cálculo, fue tal increíblemente la medición métrica que tuvo David, que la puso donde él quiso. Y el punto para matar era justamente la frente, en la parte que iba a atacar el cerebro. Dice que ahí puso David entre su cabeza. Dice que el hombre cayó, ¿no? Se la puso en la frente y dice que él cayó justamente rostro en tierra. Nadie daba un peso por David, como decimos. Nadie podía dar un peso, ni 20 centavos, que David pudiese vencer al filisteo Goliat. Pero ¿por qué David venció? Porque venció el miedo, porque venció el terror, ese miedo que al mismo rey había invadido en su cuerpo. Y obviamente si el rey tuvo miedo, pues sus guerreros también. Porque quien tenía que ir al frente era el rey, quien tenía que infundirles: vamos a ganar, ustedes vayan a la guerra, vamos. Pero no, todo Israel tuvo miedo. ¿Qué fue lo que hizo que David se enfrentase a Goliat? En que perdió el miedo. En que perdió el miedo a las palabras que le dijo. Miedo a las circunstancias.
y perdió el miedo. Bueno, no perdió el miedo a tener confianza en Dios, sino que él se tuvo confianza. Pero muchas veces nosotros tenemos miedo y perdemos la confianza. Ese miedo terrorífico nos hace perder la confianza en Dios. ¿Qué es lo que nos ha hecho muchas veces perder el miedo? ¿Qué es? ¿Qué problema puede ser que Dios no pueda ayudarte a vencer? Yo te diría, no hay ningún problema que Dios no pueda ayudarte. No hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que te está ganando a ti el miedo? El abogado nos dijo, yo puedo defenderte de la ley, pero no puedo defenderte del miedo. Porque el miedo está en ti, pero eso yo no te lo puedo quitar. Yo te puedo decir que yo sí te voy a defender y te puedo decir, vamos a ganar. Pero tienes que perder el miedo y tienes que entrarle con esa fe que David tuvo en Dios cuando le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Y así tenemos que enfrentar. Obviamente tenemos que tener la confianza en Dios y decirle, Señor, hoy tengo este problema, hoy tengo esta situación en casa, hoy solamente tú sabes tus problemas, pero no hay problema que Dios no pueda vencer. Y en esta mañana yo quiero invitarte a eso, a que pierdas el miedo, en la confianza en ti, en que tú puedes. Y a que pierdas el miedo a las circunstancias y a que pierdas el miedo a tener confianza en Dios. Anímate. Tú vales mucho para Dios y como vales mucho para Dios, Dios es tu ayudador. Dios es quien tú puedes o quien puede sostenerte ahora y siempre. En esta mañana, esperando pues de que haya sido reconfortante, de aliento y de ayuda a tu vida, pongo esta palabra, este mensaje en tu corazón y en tu vida. Anímate, tú puedes con la ayuda de Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Guillermo Roque Aguilar. En esta mañana fue un placer una vez más estar aquí platicando en nuestro programa, platicando con Dios, pero también platicando contigo. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Un abrazo. En el silencio escucho tu voz que me llama, ven a mí. En el misterio eres mi visión, mis pasos alumbras, creo en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas, amor, los mares separas, me llevas a ti, Dios de imposibles, ven a su obra aquí, Dios de imposibles, ven a su obra en mí. Cuando no entiendo, tu amor me guiará.
pasos en agua. Doy en ti, tu calma tormenta en mi corazón. Mueves montañas de duda y temor. Los mares separas, me llevas a ti. Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí. Oh, 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 calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor. Los mares separas, me llevas a ti. Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor. Los mares separas, me llevas a ti. Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí. Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí.